Hola, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a este espacio. Bienvenidas todas las personas que se conectan a este live organizado por el Banco de la República, Centro Cultural Buenaventura y Cali, en el marco de las jornadas que se han venido realizando de conversatorios denominadas A Orillas del Río, la lectura y la escritura en zona rural. El día de hoy pues tenemos el enorme placer y pues me siento también muy maravillada de poder conversar con estas dos mujeres maravillosas, creadoras de contenidos y herramientas pedagógicas para niños y niñas. Quiero darles la bienvenida a la maestra Mari Grueso. Bienvenida, maestra Mari Grueso. Qué lindo poder conversar con usted y también con la queridísima Marcela Rincón. Bienvenidas a este espacio a las dos. Hola, muy buenas tardes para todos y bueno, muy feliz también de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y también muy feliz de estar compartiendo este espacio con Mari. Qué alegría, un gusto. Muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Y usted, Marcela, que hace tiempo no la veía. Y bueno, Sí. encantada de estar aquí. Vamos a ver qué cosas hacemos nosotros hoy. ¿Qué hacemos Sí, o qué vamos vamos a a dejar ver. de hacer? Así es, maestra Mari y Marcela. Bueno, muchas gracias también al Banco de la República por invitarme a acompañar este espacio de conversación con Moisés, ustedes dos. Eh, Quisiera contarles un poco cómo va a ser la dinámica de este espacio de conversación, también para que pues, las personas que nos acompañan lo conozcan. Vamos a tener un espacio en el que cada una de nuestras invitadas va a compartir por un tiempo aproximado de 20 minutos su experiencia de creación alrededor de los contenidos. En el caso de Marcela, pues ahorita ya les voy a hacer la presentación de cada una de ellas, entonces donde pues vamos a tener la oportunidad de escucharlas, de conocer un poco más también como de estas propuestas que nos van a compartir. Quisiera entonces hacer la presentación de cada una y posteriormente entonces darles la palabra para que tengamos la oportunidad de escucharlas. Bueno, Marcela Rincón eso eh, que es comunicadora social, periodista de la Universidad de Antioquia, con especialización en prácticas audiovisuales con énfasis en escritura de guión para cine y televisión de la Universidad del Valle. Además, cuenta con un diplomado en cine digital de la Universidad ICESI y dos versiones del diplomado internacional en documental de creación de la Universidad del Valle. Es socia fundadora y directora de proyectos de Fosfenos Media. Ha sido docente de escritura de ficción en la Escuela de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana en Cali, así como el diplomado de televisión infantil de la Universidad Santiago de Cali. Ha participado en la producción de diversos proyectos audiovisuales, entre los que se destaca su rol como guionista y directora de la serie animada Guillermina y Candelario. Trabaja, trabajó con el que recibió el premio de mejor serie de ficción y no ficción del ComKids Festival Prix eh, Junes Iberoamericano de Brasil en el 2016 y un premio a mejor programa de inclusión social en los India Catalina de Televisión Colombiana en el 2014. Bueno, tiene un gran recorrido aquí y bueno, muy probablemente es poco el tiempo para escuchar como todo lo que nos pueda compartir, pero muy seguramente pues serán cosas muy significativas alrededor de esas conversaciones que se han venido tejiendo en estos espacios en los que pues participan mediadores de lectura, promotores de los diferentes espacios también de lectura como bibliotecas, docentes, también familias y bueno, también
niños, niñas que en algún momento se conectan y conocen aquí a sus autoras. Entonces, esta es la presentación de Marcela. Tenemos también una invitada muy especial, Mari Grueso. Ella es maestra, narradora oral y poeta afrocolombiana, nacida en el corregimiento de Guapi, Cauca. Ella es licenciada en Español y Literatura, especialista en enseñanza de la literatura de la Universidad del Quindío y en lúdica y recreación para el desarrollo social y cultural de la Universidad Libertadores de Bogotá. Lleva más de 30 años de experiencia en la docencia y como gestora cultural del distrito de Buenaventura y hace parte del grupo de mujeres poetas colombianas de Museo Rayo de Roldanillo desde 1996 y a lo largo de su carrera ha sido reconocida con diferentes galardones constantemente es invitada a diferentes escenarios académicos y culturales. Bueno, este es el perfil de nuestras dos invitadas, entonces yo quisiera pues darle aquí ya como la palabra a, pues no sé si les parece bien, podemos iniciar Marcela, a que nos cuente su experiencia, como pues ya también las invitadas lo saben. Este ha sido un espacio, ya lo decía también hace un momento, en el que se han venido tejiendo conversaciones alrededor de esos espacios de mediación de lectura y escritura en contextos rurales. Sí, entonces un poco la importancia también que estos contenidos que ustedes nos van a compartir, pues que muy probablemente son muy conocidos y que los hemos disfrutado también en estos espacios de lectura y escritura con niñas, con niños y con diferentes poblaciones, pues qué mejor que escuchar también de la voz de ustedes un poco como qué ha atravesado la creación de estas obras y bueno, todo lo que ustedes nos puedan compartir un poco como sobre estos contenidos. Entonces, si les parece, les damos entonces la palabra a Marcela, más o menos unos 20 minuticos para que nos cuentes y luego pasamos a escuchar a la maestra Mari y ahí vamos tejiendo entonces la conversación. Claro que sí. Bueno, Natalie, muchas gracias por la presentación y de verdad yo estoy muy, muy contenta. Es la primera vez que estoy aquí en un espacio hablando con esta maestra que nos ha inspirado tanto y que, bueno, ya Mari nos conocemos un poquito. En la última temporada de Guille y Cande hicimos un programa donde sale Mari en el programa de Guillermina y Candelario, o la nombramos pues a una aparte de uno de sus hermosos poemas. Entonces siempre ha sido como una de esas referencias a las que nosotros siempre llegamos para poder también buscar inspiración para contar nuestras historias. Entonces eso es muy emocionante para nosotros y para mí en este momento. Y bueno, entonces para contarles un poquito sobre Guillermina y Candelario, pues a ver, les cuento más o menos, este es un proyecto que ya venimos trabajando desde Fosfenos Media, que es nuestra productora audiovisual. Somos un estudio radicado en la ciudad de Cali y junto con mi hermana, que es mi hermana gemela, Maritza, las dos somos emprendedoras y hemos creado toda esta iniciativa de generar contenidos dirigidos al público infantil desde la región, contando historias muy de nosotros, muy donde veamos nuestros personajes y como que para nosotros ha sido de mucho orgullo como darnos cuenta, porque digamos que hace más de 10 años cuando empezamos a trabajar en este proyecto, lo empezamos a hacer simplemente porque somos muy cercanos, digamos como que tenemos un afecto muy profundo por el Pacífico colombiano, por las comunidades del Pacífico, por los niños que habitan este espacio tan maravilloso, más por digamos como por un afecto muy personal, muy familiar, por nuestra historia de vida que crecimos mucho yendo a las playas del Pacífico y compartiendo con personas que nos marcaron muchísimo y nos dieron mucho cariño en esos lugares. Entonces, como que, claro, nosotros teníamos como guardada muchas historias de esas que habíamos vivido, y ya cuando fuimos profesionales y nos dedicamos a esta labor de hacer televisión,
pues surgieron automáticamente y de una forma muy natural, como esta idea de contar historias sobre sobre personajes y sobre el Pacífico, ¿no? Y sobre niños del Pacífico. Entonces eso fue muy bonito para nosotros. Y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que eso era algo muy innovador en la televisión colombiana y de hecho en la televisión latinoamericana, porque para ese entonces, 10 años atrás, cuando empezamos a hacer este proyecto, no existían contenidos dirigidos al público infantil donde hubiesen protagonistas afro. Entonces, eso para nosotros nos fuimos dando cuenta también con nuestro proceso y en todo el desarrollo de nuestro proyecto, y eso cada vez, digamos que fue como una motivación muy importante para poder contar las historias que queríamos contar, para poder hablar de todas estas comunidades, para poder, digamos, darle mostrarlos, hablar de esa cultura tan hermosa, ¿no? Y tratar de acercarnos a lo que es ese gran imaginario, pues, del Pacífico colombiano desde la perspectiva infantil. Y bueno, esa es la labor que hemos hecho a lo largo de estos más de 10 años que llevamos haciendo el proyecto. Entonces el proyecto empezó de una forma muy pequeñita, siendo, digamos, como una propuesta para televisión, y con el tiempo también fue evolucionando. Nosotros empezamos también con la intención de llegarle a los niños con otro tipo de contenidos. Exploramos algunos contenidos más interactivos, hicimos unos ebooks, hicimos unos clips multiplataforma, hicimos guías pedagógicas para los maestros, porque también con el tiempo nos fuimos dando cuenta que Guillermina y Candelario era como una herramienta, se había convertido como en una herramienta pedagógica para muchos maestros y maestras de todo el país, digamos como que fue muy bonito para nosotros enterarnos que nuestros contenidos los usaban en el aula, que los niños le pedían a las profes que trabajaran las historias de Guillermina y Candelario. Entonces nos empezó a llegar así mucha información de los maestros, de las maestras, de los padres de familia, de los niños que nos escribían, y como que ahí también entendimos como el potencial y digamos como esa gran influencia que estaba teniendo este proyecto en la infancia colombiana. Entonces, para nosotros ha sido como digamos, como una gran sorpresa darnos cuenta de eso, y también, pues ha sido digamos, como que cada vez que hacemos una nueva temporada sentimos como esa gran responsabilidad de tratar de contar historias que por supuesto aporten al desarrollo de los chicos que están en pleno crecimiento, y que también de alguna manera hablen y propongan algo sobre la realidad que estamos viviendo. Entonces voy a dejar por ahí para ir desglosando un poquito más todo esto que les estoy contando, y me gustaría que empecemos viendo el tráiler de la última temporada que el año pasado estrenamos en televisión, donde cumplimos 10 años de tiempo en pantalla. Pues estábamos estrenando la quinta temporada de Guille y Cande, y entonces si me ayudan ahí compartiendo el tráiler, les agradezco mucho para luego ya seguir con otros elementos del proyecto. En este mundo multicolor aprendes de mí, aprendo de vos, historias desconocidas, cada aventura muy divertida. Somos una familia diversa y unida, que vivimos con alegría, jugamos y reímos. Nuestros voces son diferentes y nuestros pasos se hacen más fuertes. Tranquila, abre tarea. Soy Guillermina y Candelario, felices de cumplir 10 años. Bueno, para quienes de pronto no conocen Guillermina y Candelario, pues esta es nuestra serie, esos son nuestros personajes, esa fue nuestra celebración de 10 años en pantalla, que eso también nos alegra muchísimo, porque no son muchos los proyectos nacidos en regiones
que en Colombia tengan esa trayectoria tan grande en televisión. Entonces creo que Guillermina y Candelario, pues de alguna forma se ha convertido un poco como en ese ejemplo de alguna manera o como en ese proyecto que está como siendo ahí como haciendo una historia muy diferente, entonces como que eso nos parece muy bonito. Y entonces en ese universo que nosotros hemos creado, pues como ven, obviamente todo ocurre en una isla. Nosotros llamamos a esta isla la Isla del Fin, que es donde vive Guillermina y Candelario y que está inspirado pues en esos espacios del Pacífico colombiano. Tiene muchos elementos que uno encuentra en la costa del Pacífico. Es un espacio, digamos, creado, imaginario, pero que se alimenta de toda esa realidad y de todos esos espacios geográficos y naturales que tiene el Pacífico, que nos interesa mucho porque entonces en cada historia Guille y Cande se van a la playa o se van al acantilado o se van al río o se van a la selva, entonces como que en cada capítulo suceden diversas aventuras que nos ayudan pues como a explorar ese espacio natural y además también como a ir a esos lugares o a esos espacios mágicos o fantásticos que transcurren o que tienen vida en los niños, ¿no? En la imaginación de los niños, porque esta es una serie que se alimenta mucho de toda esa fantasía infantil y entonces como que también recreamos muchos lugares imaginarios y bueno, eso es por un lado. Por otro lado, nosotros nos interesa mucho y siempre nos interesó mucho como trabajar ya como los personajes del Pacífico. Como les contaba inicialmente, este proyecto ha sido como una gran evolución a lo largo de estos 10 años de estar en pantalla. Empezamos, Guillermina y Candelario empezó siendo un programa en el que solamente existían Guillermina Candelario, que son los dos hermanitos, pues que son como los protagonistas de todas las historias y aventuras, y ellos empezaron siendo acompañados por su abuelito, que se llama el abuelito Faustino. Y resulta que las primeras temporadas eran esos tres personajes. Y ya luego, a medida que fuimos creciendo y fuimos evolucionando, también empezaron a llegar más personajes. Entonces, luego integramos a la abuelita de Guille y Cande, que es se llama la abuelita Francisca o Pachita, que también le decimos así. Entonces, ya como que se conformó esa primera familia de Guille y Cande, que para nosotros es muy especial porque es una familia como muchas de las que se ven en el Pacífico, que es conformada por nietos y abuelos, ¿no? Porque en el Pacífico muchas veces los padres se tienen que ausentar y ir a trabajar a otros lugares, entonces como que nos parecía bonito esa configuración de familia entre niños y abuelos. Y ese fue como el primer núcleo familiar que nosotros, digamos, como que creamos para el proyecto. Más adelante empezamos entonces, como les cuento, pues como con esta sorpresa de saber que era como un proyecto muy pionero por tener como estos protagonistas afro en pantalla. Entonces eso pues nos enorgulleció mucho y estuvimos más o menos 3 temporadas con esta familia que les estoy contando y todas las historias y aventuras sucedían pues con estos personajes. Y más adelante nos pareció muy interesante empezar como ya a plantear como ese diálogo intercultural que también sucede en el Pacífico con las otras, digamos, como con los otros personajes y las otras etnias que tienen relación constantemente, ¿no? Y que también le dan como esa potencia, digamos, como étnica a ese lugar. Y por supuesto, pues como que ayuda muchísimo también a crear historias que hablen precisamente de eso, de la diversidad cultural, de lo rico que somos cada uno y digamos como de lo valioso de cada una de esas culturas. Entonces llegó una familia mestiza a la playa que venía pues con 2 niños, Aurora y Camilo, acompañados de sus padres. Entonces ya fue muy bonito porque empezamos a contar historias ya como entre Guille Can sus amigos y esta otra familia, que eso nos gustó muchísimo, como todo lo que potenció esos personajes. Y en la temporada anterior, en la quinta, también quisimos introducir una nueva familia, que es una familia indígena. Y es una familia que llega desplazada del Chocó, es una familia en Vera.
y pues llega también a habitar esta isla y a interactuar con Guillermina y Candelario, entonces es muy bonito también todo lo que sucede ahí en esas interacciones pues de los niños afro, indígena y mestizos y todas esas historias que se cruzan entre ellos, todo lo que comparten, todo lo que cada, digamos, como sus diferentes formas de hacer y de ver el mundo, de hacer las cosas, entonces como que eso nos gusta mucho y ahí ya le dimos como otro carácter, le dimos un giro a esa idea de lo afro y empezó a hacer un poco más el proyecto más intercultural, que eso nos gustó mucho. De hecho, con la llegada de la familia en Vera, nos atrevimos, de hecho, en muchos de los capítulos, las niñas hablan en embera, ¿no? Que se dice en su propia lengua. Entonces, como que, aunque sabemos pues que la audiencia que lo está escuchando seguramente o no va a entender, pero como que lindo acercarlos como a esa diversidad cultural y lingüística de nuestro país, pues que es real. Entonces, como que eso era una cosa que nos interesaba mucho, nos parecía muy importante y que, digamos, en unos contenidos para el público infantil, pues no habíamos visto ese tipo de cosas en Colombia. Entonces, como que ahí siempre estamos tratando de pensar como qué puede ser lindo ofrecerle a la audiencia y cuáles son esas historias, esos mensajes y todos esos temas que nosotros pues queremos contarnos, ¿no? Y queremos abordar para llevarles como mensajes lindos y potentes y bueno, y que sean como significativos para ellos. En ese marco, digamos que hay algo muy importante y es que también hemos contado muchos tipos de historias. Inicialmente empezamos trabajando como acercándonos a toda esa diversidad natural, geográfica y un poco como más desde la parte de las leyendas y toda como esa idiosincrasia del Pacífico colombiano. Empezamos contando historias sobre eso en las primeras temporadas. Luego empezamos a explorar otros temas como las primeras veces de los niños, que era cuando los niños entonces aprendían a nadar o aprendían a hacer ciertas cosas y como ellos vivían esas experiencias acompañados pues de sus amigos y sus familiares, que también pues ahí creamos historias muy bonitas alrededor de esas primeras grandes veces. Luego hablamos mucho de lo que fue la identidad. La identidad fue un gran tema que trabajamos, entonces ahí fue donde empezamos a trabajar muy fuertemente todo el tema de la reafirmación, de toda la reafirmación étnica, afro, de que los niños se sintieran pues súper felices y empoderados con su digamos, como con todo este legado cultural y con lo que ellos eran y son, ¿no? Entonces, como que trabajamos muy fuertemente historias alrededor de ese tema de la identidad y de todas las identidades, pues quiero decir, porque estaban con este ya cóctel de personajes interculturales, entonces como que fue muy interesante. Y luego en la pasada última temporada, es decir, en la quinta, trabajamos ya historias alrededor de la cultura de paz, que también nos parecía muy bonito, pues a propósito de todo lo que estaba sucediendo en el país, de el acuerdo de paz y demás. Entonces, como que esas han sido un poco las exploraciones temáticas que hemos realizado. Y aparte, como que me gustaría compartirles, ya que en este espacio hay muchos profes, docentes y demás, como que también en la temporada anterior hicimos un material, creamos un material muy especial de carácter pedagógico para que los maestros y maestras del territorio puedan usar los contenidos de Guillermina y Candelario, pues en las aulas, ya como muy pensado específicamente para ellos, para trabajar ciertas temáticas muy ligadas pues al currículum escolar pues, que se debe, digamos, como cumplir en todas las instituciones educativas. Entonces también, si me permiten, ahí les había compartido un videíto cortico donde se cuenta un poquito de ese contenido y dónde lo pueden encontrar para que las personas que de repente no conocen sobre esto. Pues creo que ahí nos has compartido como muchos elementos para seguir conversando. Muy probablemente ahorita con lo que la maestra Mari también nos cuente, nos comparta de su obra y sus creaciones también alrededor
de la literatura y de esos personajes también tan entrañables que hemos venido conociendo en sus libros y como ya tú lo decías, pues que ha sido como un referente y creo que yo en este momento me encuentro en una biblioteca pública y bueno, creo que son de esos libros que no nos faltan tampoco como en nuestras maletas como docentes para compartir con niños y niñas y siempre pues como eh, propiciar espacios de conversación justamente de esas experiencias que van surgiendo, como tú lo decías también, Marcela, en las comunidades, en los contextos rurales, pero sobre todo desde esos encuentros que desde las infancias también se propician, ¿no? Que muchas veces, como tú lo decías, y ahorita pues voy a ir tomando como notica de esas preguntas, eh, de cómo se interactúa, ¿no? O sea, como que no solamente estamos en un contexto solamente afro, sino también cómo hay una relación permanente con una diversidad cultural, con una diversidad de experiencias y bueno, cómo todo esto también se empieza a manifestar en estas creaciones. Entonces, bueno, quiero dar también aquí el paso a la maestra Mari Grueso para que nos comparta. Solamente quiero hacer como una lectura aquí de una breve reseña que tenemos como de su obra. La producción infantil de Mari Grueso es un ejercicio de inclusión en la literatura y en los juguetes de niños de la primera infancia en el Pacífico colombiano, una revolución, digamos, que inició en el 2011 con la publicación de uno de sus libros que muy probablemente aquí lo conocemos y casi que lo hemos también leído a viva voz, pero también nos lo hemos aprendido de memoria, La muñeca negra. Mari toma las historias de su comunidad, elige los hechos, los recrea y escribe una literatura que los no negros no tienen en sus textos, digamos ahí en comillas. Habla de sus celebraciones en Semana Santa, de la relación con la naturaleza, la cotidianidad frente al mar, el turismo, las casas de palafito y de la belleza de la raza. Entonces, aquí para no ampliarme más y escucharlo de su voz, pues escuchamos maestra Mari. Natalia, muchas gracias. A mí me hubiera gustado seguirle escuchando. No, pero aquí estamos que la escuchamos a usted, maestra. Ay, no, 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 no. Estoy aquí pues frente a una pionera de la literatura infantil que ha llevado pues a las pantallas. Eso es como una innovación que hicieron estas mujeres con Guillermina y Candelario. Y bueno, sobra decirle pues que las felicito. A la hora de la verdad no sé cuándo estoy con una o cuándo estoy con otra o si es la misma, pero igual, el resultado es el mismo. Estamos haciendo cosas muy interesantes, innovaciones diría, porque son cosas que no habían y que se vio que había la necesidad de hacerlo. Y fuimos nosotras, ustedes desde la pantalla, y yo de acá, de los cuentos ilustrados, para darle a los niños una oportunidad de verse desde un televisor o de verse en un libro donde ellos son protagonistas. Empecé a escribir para niños desde el aula. Como maestra, vi la necesidad que en su momento yo tuve cuando estudiaba. No habían libros donde estuviésemos los negros de ninguna manera. Leíamos cuentos o nos leían cuentos o nos decían cuentos que no tenían que ver nada con nuestra cultura. Ni siquiera a los negros ni como ejemplo nos tenían en el aula de clase. Eso terminó así, pero después, ya siendo yo maestra, seguimos con los mismos cuentos de los hermanos Grimm,
seguimos con los mismos cuentos de la, miramos a la Caperucita Roja, que era como el que más repetíamos, y el lobo y la abuelita, eso era, bueno, imprescindible en el aula, en las aulas de clase. Veíamos a los 7 enanitos y a Blancanieves haciendo piruetas y malabares. Bueno, esos eran los cuentos que nosotros mirábamos. Más adelante también apareció Rafael Pombo, desde la literatura infantil, y entonces Pombo ya nos habla también de Martín Pescador, que la pasaba pescando en un bendito barco en balde y nunca cogió nada. Dele en ese balde y nada. Entonces, o la viejecita, que no tenía nada que comer y era todo chistoso, ¿no? Sino carne, fruta, dulce, torta, huevo, pan y pez, Dios mío, y no tenía que comer. Entonces, esos eran como los cuentos y las poesías que nosotros escuchábamos en el aula, porque la de la pobre viejecita está organizada como si fuera una poesía en vez de un cuento en prosa. Y pues eso era lo que nos leían y lo que nosotros leíamos. El gato bandido, a mí me tocó hacer hasta una representación del gato bandido, que hasta hoy mis compañeras se acuerdan de mí, de la manera como yo me empoderé del personaje. Mi chin dijo a su mamá, voy a volverme pateta y el que impedirlo se meta en el acto morirá. Estos son recuerdos de infancia. Entonces, cuando yo llego también a ser maestra, voy encontrando las mismas cosas, pero nosotros no estamos por ninguna parte. No me encontré en el aula de clase. Los programas del Ministerio de Educación no nos incluían. Seguíamos nosotros por fuera del aula estando allí. Éramos invitados de piedra, donde teníamos que hacer o hablar sobre otras culturas, pero sin incluir la nuestra. Eso me preocupó y me puso a pensar en toda esa riqueza cultural que tenemos nosotros. Es un desperdicio dejarla simplemente en la oralidad hoy, que es un tiempo de tecnología. Empecé a trabajar entonces eso con mis alumnos en el aula y mis alumnos resultaron en su momento siendo los mejores pues ahí en el colegio, porque yo utilicé la estrategia pedagógica que los que se comportaban bien sacaban buenas notas, se hacían unas notas quincenal. Entonces, eso eran los que iban a ser protagonistas. Y luego a ellos les tocaba mirar o leer o escucharme leer los cuentos donde los compañeros estaban siendo protagonistas del cuento. Ajá, así que ahí todo el mundo quería ser protagonista y todos empezaron a ser los mejores estudiantes. Cada quien quería ser mejor que el otro para poder formar parte de mi grupo de los niños que iban en el cuento. Eso hizo que en la Secretaría Departamental de Educación me reconocieran como una de las mejores maestras del Valle del Cauca. Eso es un evento muy bonito que se hizo acá en Cali. Y bueno, eso me motivó para seguir construyendo, de mirar cómo mis alumnos se sentían felices de ser protagonistas de mis obras. Después ya empecé a pensar en contenidos más nuestros, más de la cultura, para llevar esa cultura a los libros y poder hacer lo que yo siempre digo, el paso de la oralidad a la escritura. El puente, extender un puente entre la oralidad y la escritura.
La muñeca negra, que fue mi primer cuento que yo saqué pues, a la luz, ya fuera del aula de clase, tiene que ver mucho con mis costumbres ancestrales. La muñeca negra es un cuento real en cierta parte, porque eran las vivencias de las niñas del Pacífico. Nosotras no teníamos muñecas, esas muñecas, porque había unas muñecas de pasta dura que en la cabeza dibujaban, tenían dibujado el pelo, tenían los ojos azules, no tenía nada que ver con nosotros, no era nuestra belleza, no era nuestro pelo, no era nada. Pero tampoco la teníamos, ¿eh? No teníamos esa muñeca. Entonces, las mamás nos hacían muñecas de trapo, entre ellas la mía, que era modista, porque no toda mamá le hacía muñeca de trapo a la hija. Entonces, otras utilizaban el pan, mandaban al panadero que le hicieran un pan a la hija, y entonces ese pan, es como hacerlo en plastilina, coger un pedazo de plastilina, moldearlo bien, amasarlo bien, moldearlo bien, y formar un cuerpo humano. Así eran las muñecas de pan que le mandaban a hacer al panadero. Entonces jugábamos con la muñeca de pan, igual cuando había en un racimo de plátano, habían los plátanos gemelos que vienen juntos, que vienen pegados, eso también los papás o la mamá se lo sacaban a uno para muñecas. Esas muñecas de plátano la envolvíamos en un pedazo de trapo o un trapo viejo, y entonces esa era la muñeca para jugar, y jugábamos con ella, que no sé qué, arroz, le hacíamos arroz, esa muñeca. Luego la metíamos en una botija de maíz que se mantenía casi siempre en los pueblos del Pacífico, que se cosechaba el maíz. Entonces, maíz con hoja lo dejaban ahí para que durara más, y lo metíamos allá para que maduraran. Entonces, el calor de las hojas del maíz hacía que madurara el plátano más rápido, como si usted envolviera un aguacate con papel periódico. Era así. Entonces, cuando ya estaba madura, nosotros hacíamos lo mismo que hacían nuestros papás en su momento. Había que echarle el agua del socorro al niño cuando nacía. Se buscaban los padrinos. Esos padrinos deberían ser personas muy respetables, personas con una moral bien, bien alta, sin discusión, personas trabajadoras, porque si se morían los padrinos tenían que criar a los ahijados. Entonces nosotros también buscamos de los amigos los mejores, los más serios, para que fueran los padrinos de la muñeca. Y nos reuníamos un fin de semana, un viernes o un sábado, para bautizar la muñeca. Ese bautizo lo hacíamos íbamos a hacerlo igual que lo hacían en la religión católica, lo hacíamos a nosotros, que era el agua del socorro, era el agua normal que cogíamos del río, porque no había llave pues para sacar el agua de la llave. Tomamos del río el agua en una vasija, entonces la llevamos, la muñeca la poníamos en posición vertical, horizontal. ¿Tiene una muñeca por ahí? Horizontal, y el padrino tenía la vasija con el agua, porque la madrina tenía la muñeca, la vasija con el agua y algunas veces una vela. Entonces se le echaba el agua, no hay con pelo, se le echaba el agua a la muñeca, se ponía de esta manera, se le echaba el agua aquí, y en vez de decir como hacían con los niños, el credo, no se le decía el credo, sino que le decía: María Corcoma, yo te bautizo y yo te coma. Estas no nos las comíamos, pero las otras sí, las partíamos en pedacitos, tantos pedazos como había gente en el evento pues del bautizo, y a cada persona que había
en el bautizo se le daba su pedacito de pan o de plátano. Ese plátano era asado, ese había que ponerlo a asar después que ya le poníamos a asar y ahora sí lo compartíamos. Hasta un niñín, pues que era lo más pequeñito, pero había que darle. Y desde ahí éramos compadres y ese era compadre con seriedad. Buenos días, compadre, buenos días, comadre, porque lo tomábamos en serio. Entonces, eso es la oralidad, eso es un proceso de oralidad que yo hoy lo traje a la escritura para que perdure en el tiempo. Porque pues uno cuenta y a medida que cuenta se van perdiendo elementos en el camino cuando usted lo va a transmitir a otra persona. Se pierden palabras, se pierden eventos y luego usted dice, ay, ¿qué fue lo que ella dijo? Ah, no, más o menos dijo esto y ese más o menos no es lo mismo, porque hay palabras que no son iguales, ¿no? Uno tiende a decir, no, estas palabras son equivalentes y algunas veces no son símiles, equivalentes. Entonces, ahí el puente de la oralidad al espíritu. Porque ustedes van a buscar dónde está el María por coma, yo te bautizo y yo te coma, siempre lo van a encontrar en la misma página del mismo libro y en el mismo lugar. Mientras que lo que yo digo, el viento va corriendo con una gran parte de lo que yo he dicho y ustedes no tienen, algo se les queda y los sinónimos perfectos casi no los hay. Entonces, eso fue lo que pasó con la muñeca. Ahora bien, después que yo ya escribí el libro, porque escribí el libro y ahora el problema era conseguir quién me hiciera las diagramaciones del libro, quién me iba a hacer los dibujos, quién me lo iba a ilustrar. Entonces estuvo el libro, estuvo el cuento, pero yo quería la ilustración y habían personas que me ilustraban, pero no me gustaba la ilustración, hasta que encontramos una chica que se llama Vanessa Castillo, que es del Tumaco, que sí fue la persona que dio con lo que yo quería, como yo quería la ilustración de mi vida. Entonces, allí ya quedé tranquila porque pude guardar entre comillas, porque lo que hice fue expandir el cuento de mi infancia, de cómo era, y poderlos poner en manos de cada uno de ustedes para que lo pudieran leer. Las muñecas surgieron pues entonces de que yo donde iba me regalaban una muñeca, donde iba me regalaban una muñeca, así que yo tenía muñecas de toda clase. Mi cama estaba llena de muñecas, qué cosa tan impresionante. Los asientos llenos de muñecas, mi hijo se desesperó un día y me empacó todo ese poco de muñecas en una chupa negra. Yo no estaba, cuando llegué a donde están mis muñecas, vea por Dios, desesperada de tanta muñeca. Pero entonces pensamos en hacer las muñecas y mi hija se encargó de hacer las muñecas, mi yerno de pintarle la cara, porque queríamos tener muñecas que tuvieran alguna diferencia con las otras. Y entonces empezamos a hacer las muñecas y aquí estoy, esta está sin pelo porque todavía no se le ha colocado el pelo. Una de las características de mis muñecas que tiene de mí es el color de los ojos. Mis muñecas tienen los ojos claros. Yo de pequeña los tenía grises y a lo que fue pasando el tiempo, pues fueron cambiando hasta que terminaron miel y hoy ya no son nada, como que quieren ser cambiar. La vida, a lo que va pasando el tiempo, todo se le va deteriorando a uno, hasta el color de los ojos. Entonces tenía el color de los ojos cafés y eso tienen mis muñecas de mí, el color de los ojos. Bueno, muchas gracias, maestra Mari, por traernos también todas esas historias, pues primero que todo, como esas historias de su vida, ¿no? Esas historias que también han dado origen a esas creaciones que han marcado como también un camino en esas preguntas que usted se ha ido haciendo como pedagoga, como artista también, digamos, de la literatura. Recordaba escuchándola un texto también de Chimamanda Adichie que justamente se titula
el peligro de una sola historia, ¿no? Y ella narra ahí en esa conferencia, porque fue como una charla que ella dio en algún momento y ella decía, ella empieza narrando como aquello que ella leía y justamente ella decía, yo empecé a escribir muy parecido a lo que leía. Entonces, cuando le leía los cuentos a mi mamá de lo que yo leía, hablaba de la cerveza, wow, qué rica cerveza. O hablaba de personajes con el cabello rubio, con los ojos azules, y de repente ella hace la reflexión y dice, pero yo no tenía necesidad ni siquiera de hablar de la cerveza porque no, o sea, no sabía qué era la cerveza, no tenía necesidad de hablar del clima porque en donde yo vivía, pues no habían variaciones del clima. Es decir, empieza ella también, como usted lo cuenta, a darse cuenta que aquella literatura que ella leía y aquello que ella también tenía como referente cultural, pues estaba siendo distante a su propia realidad, a su propio contexto. Entonces, me parece muy bonito porque creo que también Marcela lo contaba en cómo hace 10 años surge la propuesta de Guillermina y Candelaria y es cómo empiezan ustedes a identificar como creadoras una serie de, digamos, de contenidos que no están, digamos, al alcance de los niños y las niñas. O sea, a veces pensamos que de repente como que, o quizá nos puede sorprender ahora, que pareciera que eso es algo muy reciente, es decir, pensar que desde hace 10 años pues haya una propuesta innovadora, una propuesta como con una potencia artística, estética, narrativa tan importante como lo es Guillermina y Candelario y como lo es la obra literaria de la maestra Mari, pero pensar que, y entonces, ¿qué leían antes los niños o qué podían ver antes los niños, ¿no? Como que nos empiezan a surgir un poco esas preguntas de qué raro que antes los adultos no nos estábamos preguntando por eso o qué estaría pasando, ¿no? Un poco también como en estos referentes culturales y la importancia que ahorita le estamos dando justamente como mediadores a que puedan haber estos encuentros interculturales, ¿no? Y que finalmente pensar que la literatura y el sentido también de este conversatorio, de tenerlas a ustedes dos, pues como desde estas dos propuestas, una como desde lo audiovisual y también desde lo literario, esos puntos de encuentro que tienen ambas, ¿no? Desde esas iniciativas y desde cómo surgen, cómo nacen estas propuestas. eh, Nos parece que allí hay como una clave también muy importante pues para los mediadores y los docentes que acompañan este espacio, porque creo que es eso, ¿no? Como reconocer que realmente pues es importante también como tener la posibilidad de que nos leamos a nosotros mismos también, ¿no? Es como una forma también de leernos a nosotros. Yo estaba pensando y quizá aquí como para ir tejiendo también esas experiencias de las dos, y creo que algunas han ido como dando algunos elementos, quizá porque también me llama mucho la atención a nivel, claro, como a nivel personal, eh, qué nos mueve también. Yo las escucho y yo me las imagino siendo niñas, la verdad. Me las imagino jugando, me las imagino leyendo, me las imagino un poco como creando esas historias desde niñas. Entonces, estaba ahorita pensando en eso y bueno, como que de pronto, ¿cuáles fueron esos referentes también de ustedes siendo niñas, de esas lecturas o de esas historias? Me parecía mágico ahorita cuando Marcela nos contaba de cómo en cada temporada hay como una intención también de crear un universo imaginario. O sea, si bien nos pones elementos del contexto, de la realidad, también es no dejar de lado que en la infancia también tenemos, digamos, esa relación tan poderosa con lo imaginario, ¿no? Entonces, no es solamente como el dato fáctico, el dato dado allí, digamos, como, sino también como esas posibilidades de recrear esos universos. Entonces, pensaba y me gustaría de pronto como que nos contaran esas lecturas o esos referentes que quizá ahorita uno los puede hacer conscientes
también en esos procesos de creación de aquello que quizá en nuestra infancia también nos inspiraba o que ahorita también nos lleva un poco como a conectarnos con aquello que siendo niñas ustedes disfrutaban mucho. Vale, pues no sé si la maestra quiere empezar. Bueno, si me da la palabra yo me la tomo. Sí. De pequeña en mi comunidad había, lo que manejaba era la oralidad, los cuentos orales. Los cuentos no habían específicamente cuentos para niños. Ujú. Nosotros nos tocaba escuchar los cuentos de los mayores, de que era un hombre casado con su mujer, tuvieron viviendo hasta que llegaron a tener 4 hijos, 3 hijos, el uno llamaba Pedro, el otro Juan, el otro Revolcán Ceniza. Y empezaban los cuentos, mi papá era un narrador de historia, un cuentero, le decía, y nosotros nos íbamos por las tardes o la gente venía a mi casa y traía su cobija, traía su almohada, y la sala como era grande, ahí nos tirábamos. Cada quien estaba al lado de la persona que, más amiga, pues, mientras mi papá se ponía a narrar. Y mi papá al frente empezaba a narrar y que el príncipe, la príncipa, que iba que Juancito de la Gracia, Sebastiancito de la Gracia, iba caminando y mientras más caminaba le parecía que caminando no iba y caminando siempre iba. Y entonces uno, ajá, a lo que él iba contando, hasta que los iban mermando y era que uno se iba quedando dormido. Y al final, cuando ya no le decía casi nadie, o que no le decía a nadie, indicaba a mi papá que ya todos se habían dormido y nunca terminamos los cuentos. De ahí que los cuentos del Pacífico son muy largos, porque en un solo día no se alcanzaba a terminar, porque uno empezaba, y caminó y llegó en de una águila y le dijo, águila, ¿ha visto a mi hija que pasó por aquí? No la he visto. Ay, pero entonces yo cómo hago para llegar al principado. No, pues voy a decir, se sube a mi hombro y yo lo llevo y entonces el águila voló y entonces íbamos nosotros con el hasta que ya nos quedamos dormidos. Entonces, la oralidad eran los cuentos para todos, para los niños y los adultos. Y nosotros no había, en mi época no había un cuento dividido para niños. Nos tocaba escuchar lo de todos. Después, en mi caso, mi mamá le gustaba mucho la poesía. Ella aprendió mucha poesía. Tenía un libro que llamaba Poesías Escogidas. Y ella estaba haciendo oficio, cosiendo o haciendo los oficios de la casa. Y la oía declamar, por ejemplo, a Ismael Enrique Arciniaga con su poema a solas, que hasta hoy me lo sé porque lo escuché a mi mamá. Entonces mi mamá hablaba de a solas, hablaba de otro poema que llamaba ¿Quién ha de ser Dios mío? Y entonces yo escuchaba eso de mi mamá y me iba aprendiendo me iba aprendiendo todas esas poesías. Igual escuchaba a mi mamá cantar, tenía una voz muy bonita y las canciones en ese tiempo las llevaban la gente de acá del valle para allá, para la costa. Entonces el que estaba acá trabajando y se iba allá, entonces llevaba canciones nuevas. Y cuando uno los oía cantar, se aprendía la canción porque como ellos eran los que llevaban la música. Entonces la gente empezaba que el tren lento va partiendo sobre los hilos de acero, canciones de Olimpo Cárdenas y todo eso. Entonces nosotros nos aprendíamos, todo era para los mayores y nosotros tomábamos esas canciones también, igual que la poesía, igual que los cuentos de los mayores. Ya después cuando estaba en la escuela, pues la maestra nos enseñaba poesías, nos enseñaba rondas, canciones, y
íbamos aprendiendo esas rondas, esas poesías. Yo recuerdo que mi primer poema, yo no sé si tendría unos 3 años, que me lo enseñaron en la escuela, que manecita rosadita, muy despierta yo te haré para que hagas buenas letras y no manches el papel. Eso fue en el año UPA y yo aún me recuerdo porque uno no se olvida de las cosas que le enseñan sus maestros. Entonces, así, y luego ya, mi mamá me enseñaba muchas canciones, muchos juegos, igual en el colegio, y me acostumbré también a las rondas por eso. Y bueno, nosotros manejamos lo que es el arrullo. Los arrullos son como los villancicos en la noche, en los días de diciembre, pero también estos arrullos nos sirven para cuando se mueren los niños menores de 7 años, lo vamos a chigualear. Y los chigualos acá en el Pacífico Sur, porque en el Pacífico Norte se llama gualí. Entonces vamos a cantar arrullo. Y súbanlo, súbanlo, el niño va para la cuna y va para la cuna y va para la cuna. El niño va para la cuna. Esas eran las canciones, eran las rondas que nosotros cantábamos en su momento. Y ahora sí, cuando llego al bachillerato, entonces ya cambia la cosa. Mi profesor de literatura, que es poeta, aún está vivo. Entonces mi profesor de literatura empezaba a enseñarnos poemas de Neruda, bueno, de todos esos personajes, de Rubén Darío, y había que aprendérselos de memoria, y decírselo, pero con gesticulación y todo. Entonces ahí empecé a declamar. Eso fue ya en el bachillerato. Todo ha sido como un proceso. Entonces, de esa manera, empecé yo a meterme en el campo de la literatura. Pero resulta que yo, a pesar de ser una mujer grande, gorda, tosca, me gustaban mucho los niños pequeños. Siempre me han gustado. Entonces, yo, aunque hice la licenciatura, aunque hice la especialización, yo no, de haber dicho que no me fueran a mover de mi primero de primaria. No, eso lo luché pues mucho tiempo y ya después me tocó por necesidad del servicio ser profesora de bachillerato y ya después fue profesora universitaria, que aún hoy soy catedrática de la Universidad del Cauca, pero siempre me gustó los niños, entonces yo escribía rondas para niños, juegos para niños, para ponerlo en práctica con ellos en el aula de clase, que es una estrategia pedagógica. Si los niños están cansados, uno les sale con un cuento, con una ronda, vamos a jugar el agua de limón, vamos a jugar el chocolate sin queso, vamos a jugar ¿cómo se llama? Otra de la pájara pinta, nos la enseñaba mucho en mi época. Y entonces íbamos a hacer la ronda y todo eso, y eso cuando ya termina uno de allí, ellos entran a clase con mejor ánimo, con mejor gusto. Entonces, de esa manera, así entré yo a este mundo. Empecé a utilizar la literatura en el aula y sigo entonces con lo mismo. Sigo con la literatura, sigo con la literatura infantil. Me gustan mucho los niños. Es a ellos a quien le estoy apostando últimamente, los últimos años de mi vida, porque necesito que queden bien formados. Mis cuentos todos tienen además de la parte literaria, hay unos valores en cada uno de mis cuentos que se están enseñando, que los profesores pueden retomar con esta pérdida de valores que tenemos. Ahí están los valores para que hagan énfasis en ellos, además de la parte estética del cuento. En el subfondo siempre hay una enseñanza, hay unos valores que si nosotros trabajamos esos valores desde el aula de clase, porque los papás ya no tienen ni tiempo de enseñarle valores a los hijos, todo el mundo se tira a trabajar, no hay quien se encargue de los niños, a veces que no se ven sino hasta el otro día. En mi época, la mujer no trabajaba y entonces la mamá se encargaba de educarlo a uno. Y cuando no podían, porque uno seguía con la pelatuna,
Cuando venía el papá le ponía la queja porque arreglar el problema. Esa es como así. Así que, señorita Marcela, usted tiene la palabra. Ay, muchas gracias, maestra, tan bella. Me encanta escucharla. Y Ah, además, ya escuchándola digo, no, qué fortuna esa vida, esa niñez, porque les cuento que en mi caso fue muy, muy distinto, claro, a lo que relata claro. Mati. Eh, bueno, yo digamos que sí tuve mucha fortuna porque mi padre es maestro, entonces siempre en mi casa, pues la biblioteca era un lugar muy importante, habían muchos, muchos libros y bueno, siempre estuvimos como muy cercanas a las historias, pues a los cuentos infantiles, a muchos autores. Pues extranjeros y también colombianos y como que de pequeña siempre como que el hábito de lectura en casa fue muy arraigado y como que por un lado mi padre como proveyendo digamos toda esa información y esos contenidos y mi madre narrándolo, yo no tenía como Mari narra como toda esa familia narradora oral así, pero sí mi madre nos leía pues todas las historias y siempre recuerdo mucho como esos momentos con mucho cariño de la emoción que mi madre ponía al contarnos las historias y todas las intenciones, pues era muy buena lectora, mejor dicho, entonces nos emocionaba mucho con las historias. Y entonces sí, un poco los referentes, pues el que teníamos en ese momento, a mí yo recuerdo mucho, después de leer pues muchos libros y eso, para mí, por ejemplo, Michael Ende fue uno de los autores que más me marcó muchísimo sus libros, sus obras, sus personajes, y pues eso se ve muy claramente también en lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en Lila es muy evidente, digamos, esa influencia en la película, esa influencia como de ese autor y bueno, ese es como yo diría como uno de los para destacar. Y curiosamente nosotros, digamos que cuando crecimos, estábamos acá en Cali y íbamos a un colegio, pues que es como un colegio alternativo, ¿no? El Colegio Ideas, entonces como que nosotros estábamos más en la onda de estar muy en contacto con la naturaleza, de la huerta, de hacer mucho arte, de mucho, como muy con esos estímulos artísticos muy fuertes. Y curiosamente nosotras no fuimos unas niñas que estuviéramos muy conectadas a las pantallas, ni consumiendo televisión, ni viendo mucho contenido a través de la pantalla, sino que fue más como a través de los libros que nos llegaron muchas historias, como que eso también me parece muy bonito de mi época porque es que ahora los niños y niñas no se despegan pues de las pantallas desde muy pequeñitas y eso para nosotros es como también siempre una preocupación muy grande, como que cómo hacemos y obviamente creamos contenido para la pantalla, pero siempre con la intención de también de invitarlos a vivir ese otro mundo que está, pues no, como que, claro, afuera pues de la televisión, afuera de una pantalla, pues a disfrutar lo que es el mundo y la vida real, ¿no? Que nos parece que es como una cosa muy, muy valiosa e importante. Y entonces, pues sí, esa es como un poco mi historia para resumir y los referentes que tuve como de niña. Eh, Creo que, bueno, también mucho la influencia de las historias fantásticas, que también creo que es algo muy valioso y como que se recoge mucho en lo que nosotros hemos hecho, tal vez viene como de esas lecturas literarias que trabajaban mucho ese aspecto de fantasía y de imaginación. Y como también les contaba que desde pequeña nosotros siempre fuimos mucho al Pacífico y crecimos, digamos, como que tal vez lo que narra Mari lo tenía más así como muy cuando en mis vacaciones me iba y los abuelos de las playas nos contaban cosas, como que eso de pronto lo recuerdo más en esos momentos y claro, nos flechaban muchísimo con esos momentos porque son muy lindos, ¿no? Esa fuerza y esa maravilla, esa magia de lo que es las historias narradas es muy hermoso. De hecho, nuestra primera obra, que yo no sé si la maestra conoce, El pescador de estrellas, que fue un cortometraje que nosotros hicimos en el Pacífico hace muchos años, parte mucho de eso, ¿no? Es un abuelo que está contando una historia y al final los niños
se termina como combinando esa historia, esa leyenda con una situación que están viviendo los niños en la escuela. Entonces como que por ahí viene mucho como todas esas influencias, todo empieza a tejerse con el tiempo. Entonces sí, eso es lo que les cuento. Gracias, Marcela y Maris. Y yo también aquí estoy fascinada escuchándolas a las dos, porque creo que hay algo maravilloso y es que, pues, eh, cuando nos gusta mucho una obra literaria o cuando apreciamos pues una creación también audiovisual, pues siempre conocer a la persona que está detrás de esta creación le permite, pues nos permite como conocer mucho más, digamos, como todo lo que ha inspirado esa obra y quizá también conectar un poco, comprender por qué nos conectamos tanto con ella, ¿no? Como porque quizás siente uno que encuentra allí como estos elementos como tan poderosos también, como de narrarnos también como muchas cosas de ese mundo que nos rodea, pero también que nos narra de esas historias propias, ¿no? De eso que vivimos y todo tiende como a ser una conversación allí, me parece muy lindo. eh, y creo que quienes han acompañado este espacio seguramente lo han identificado, también como desde diferentes experiencias, o sea, ya tú lo decías, Marcela, como desde ese entorno familiar que si bien fue muy distinto al que pudo tener Mari siendo niña, pues de todas formas también ustedes conectaban con unos elementos que ahorita de adultas pues las motiva también a generar, digamos, como unos contenidos, a pensarse también esas infancias actuales, ¿no? Lo que tú decías, si bien pues la maestra Mari nos hace como una propuesta muy interesante y es bueno, es la oralidad como un puente también para la escritura. Eso me parece muy potente, muy bonito también, como lo que nos comparte en este espacio. Y tú también desde, bueno, esa preocupación de estamos generando unos contenidos audiovisuales, pero también esa preocupación por cómo hacemos para que esa no sea el único, digamos, como esas únicas narraciones donde los niños encuentren una voz, sino también donde ellos otros, donde también pueden encontrar esas otras voces, donde pueden encontrar esas otras historias. Yo creo que siempre lo sentimos mucho en esas historias que se van narrando, porque de alguna manera es siempre, como tú lo dices, como esa invitación a explorar, ¿no? Como a salirse un poco, como hace, como pasa con el personaje de Lila, ¿no? Como a salirse un poco también o a conectar estos mundos que a veces parecieran como digamos, como tan separados entre la imaginación y lo real, pero también como poder tenerlos allí, como hacer ese paso, ¿no? Un poco también desde la literatura, pero también desde el arte. Entonces, me gusta mucho y pues les agradezco también porque lo hacen como desde ese sentir también y por eso como que mi interés de escucharlas también desde esas historias de niñas y de infancia. Y bueno, ya quizá como una última pregunta que a mí me viene dando como vueltas también un poco desde la escucha y desde estos espacios de conversación, es si bien ustedes tienen unas propuestas que, claro, parten como de unas experiencias personales, un poco cómo se han ido transformando estas experiencias con la participación de los mismos niños y las niñas, ¿no? Es decir, cómo pasa en un contexto escolar, por ejemplo, que tenemos una propuesta y de repente los niños llegamos con ella y los niños nos dan unas ideas que nos hacen como que esa propuesta le dé un giro completamente al asunto o que de repente pues sintamos como que están conectando más con otras cosas. Y yo siento que toda creación artística sensible a la infancia pues finalmente también es esa escucha atenta y creo que también desde la creación que ustedes hacen pues hay eso, hay no solamente como ver al niño como un receptor, es decir, como que está recibiendo el contenido, sino también como que está participando de esa creación. Entonces, no sé si de pronto, ya como para ir cerrando y de manera como de pronto allí breve en la medida en que podamos compartir pues como apreciaciones de las dos frente a eso. De pronto, ¿cómo sienten ustedes que los niños y las niñas también participan
en estas transformaciones que han ido generando como sus contenidos y bueno, como es el lugar que tienen ellos también de creadores y creadoras en estas propuestas. La que quiera empezar. Hágale, Marcela. O la que se sienta de pronto, sí, a cualquiera de las dos, la que quiera compartir como la Da- respuesta, lo más, digamos, es más como desde el sentir, porque sabemos que aquí pues no son respuestas sí, absolutas, sino cómo ustedes lo perciben, ¿no? Incluso no solo con sus propuestas, sino con lo que ustedes también desde lo que nos rodea y desde la literatura, como ya lo decías Marcela, también que has leído, desde los otros contenidos que vemos que circulan, también tú cómo ves esa participación, sí, dale, bueno. ¿sí? Entonces, con respecto a los niños y niñas que son como nuestro público, nosotros tratamos siempre de tener como un lazo y un vínculo muy estrecho con ellos en toda la parte en todo el proceso creativo. Digamos que las historias que nosotros intentamos contar desde Guillermina y Candelario están súper inspiradas pues en situaciones, en experiencias que hemos visto, que hemos vivido, que los profes nos han relatado, desde también anécdotas que nos han contado, que hemos visto en el Pacífico. Sí, entonces como que se alimenta mucho de la vida propia y pues de la vida de los niños y niñas, por supuesto, y que digamos como donde nosotros encontramos como un potencial muy, muy chévere para poderlo convertir en una historia audiovisual, ¿cierto? Entonces como que partimos mucho de ahí, esa es como la semillita. Luego, como en el proceso de escritura, nosotros tenemos pues como que en Gigi Cande hay un grupo de guionistas, ¿no? Que trabaja mucho y digamos que hace todo el tema de la investigación, ya hace todo el proceso de escritura de cada una de las historias y insistimos mucho desde nosotros, digamos desde la cabeza del proyecto, en poder tener ese contacto constante con los chicos y como de alguna manera ir tratando de validar un poco esas historias que queremos contar. Entonces, como que generalmente hacemos ese ejercicio de contarles un poco de qué van esas historias y como de integrar pues a su vez los comentarios o las ideas que tengan al respecto, ¿no? Eso es como un poco el ejercicio que se hace en el proceso de escritura y digamos que entonces eso nos da muchos elementos ya como para tener un guión finalizado con el cual nos vamos a hacer toda una producción y luego, cuando terminamos las producciones, pues siempre también nos gusta mucho hacer ese proceso que, digamos, como de una forma un poco más técnica se denomina focus group, que es que como que nos vamos y mostramos ciertos capítulos a los niños, hacemos preguntas, vemos sus reacciones, estamos como muy sistematizando qué dijeron, qué les gusta, qué sentimos que funciona, qué no, y como tomando mucho, digamos, como muy juiciosamente nota para poder también tratar de integrar y tratar de darnos cuenta así muy fácilmente como qué cosas sentimos que funcionan y qué de pronto no tanto, ¿no? Porque pues eso como que nos parece que es digamos como la gran prueba, ¿no? Como finalmente enfrentarse al público, ¿no? Y ver qué sucede. Entonces como que eso es como el ejercicio que normalmente nosotros hacemos en nuestras creaciones. Cuando hemos hecho, digamos, ya otro tipo de contenidos, como los contenidos interactivos, ya es como más exigente y es mucho más, digamos, como detallado todo ese proceso con los niños, porque en ese tipo de contenidos hay como unos procesos que se denominan pruebas de usuario, entonces uno tiene que desarrollar, pues, digamos, como lo que quiera hacer, ir a ver si los chicos entienden, digamos, como ese lenguaje que uno crea, la interfaz, bueno, toda la lógica, digamos, como que uno está creando para ellos en ese dispositivo y ahí sí hay muchísimas más pruebas, ya hay muchos más datos por recoger, ¿no? Entonces como que también depende mucho del tipo de contenido, la relación que uno genere con ese espectador o ese público o ese usuario para poder validar que lo que estemos haciendo pues sí sea realmente como entendible, comprensible, disfrutable y bueno, y todo esto. Entonces como que en nuestra experiencia eso es un poco lo que nosotros hacemos. Muy bien. Gracias, gracias Marcela. Bueno, En el caso mío, una de las cosas que siempre me he propuesto
es que mis alumnos sean creativos, que no simplemente reciban, sino que den. Otra de las cosas que me he propuesto es venderle el Pacífico, venderle toda esa masa de agua, todo esas llanuras, los frutos, todas las cosas que nosotros tenemos allá, que ellos valoren eso, valoren nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, nuestra forma de vida, las playas, los peces, todo, todo, todo. Entonces, a partir de allí, que empiecen a crear. Porque tengo que enamorarlos del Pacífico. Si ellos se enamoran del Pacífico, ellos pueden manifestar sus sentimientos a través del cuento, de la poesía. Pueden hacer cuento con peces, pueden hacer cuento con aves, con la gente. Bueno, entonces a mí me gusta que sean creativos y realmente he tenido mucha satisfacción que hay alumnos que han sido creadores. Aún hoy hay personas ya mayores que crean, que empezaron creando conmigo y hoy son escritores, son poetas, escriben. Pues no tendrán todavía pues la fama de los grandes escritores, pero han seguido el proceso, sobre todo en poesía, que eso para mí es fundamental, que los jóvenes, los niños, puedan crear, puedan poner su imaginación al servicio de una creación, porque la inteligencia tiene que ver mucho con la creación, la imaginación. Entonces ponen en juego, ponen a volar la imaginación y van a crear lo que se han imaginado. Entonces a mí me parece muy, pero muy bueno incentivar a los estudiantes. Y bueno, eso de que lo consideren a uno referente también es muy importante para que los otros, las nuevas generaciones, las actuales, puedan crear, porque tienen un referente y a partir de ahí pueden seguir. Pero primero enamorarlos de mi región, enamorarlos de mi idiosincrasia, de mi gente, de mi cultura. Entonces, a partir de ahí, a volar la imaginación y a crear. Hago muchos talleres de recreación literaria y todo tiene que ver. Yo no me salgo del Pacífico, no me salgo del Pacífico, a pesar que uno estudia literatura y estudia muchos autores y todo, y le toca que seguir leyendo, sigue leyendo muchos autores, porque no se puede quedar uno quieto, yo ya leía estos y entonces con eso tengo, no. El conocimiento nunca se acaba. Nos acabamos y hay muchos que siguen construyendo conocimiento. Así que para el trabajo que uno hace, tiene que estar piloso con la lectura. Hay que leer muchos autores para uno tener también un referente y para mirar la forma como ellos ven el mundo. Y uno mirar el mundo nuestro como lo mira, pero partiendo siempre de mi región. Yo no me salgo de ella, no me salgo de mi región, no me salgo de mis costumbres, que es la que quiero, que los otros la conozcan, que así ya hayan pasado esas formas de vida, pero que queden consignadas para que las actuales y las nuevas generaciones la conozcan. Y pueden ser un referente, pueden empezar desde allí. O esto me gustó o esto no me gustó, pero tienen cómo contradecir, cómo argumentar. Pero sobre todo y por todo, los estudiantes, los niños tienen que leer. Eso hace que la imaginación vuele, porque conocen lugares que no habían imaginado a través de la lectura. La lectura te lleva por mundos increíbles e impensables. Entonces, los estudiantes tenemos que
promover, igual que promovemos la creatividad, que lean mucho, que lean a otros autores, que conozcan mundos a través de la lectura de los libros. Porque si ellos leen, ellos a partir de allí van a crear sus propios textos. Claro, sin olvidarse del Pacífico, si son de acá. Ay, 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 que hagan sus textos, pero allí que nos incluyan de una manera u otra, porque tenemos mucho que mostrar. Si nosotros no lo mostramos, nadie nos lo va a mostrar de la misma manera, porque no tienen el mismo sentimiento. Nosotros hablamos y escribimos desde adentro, desde lo que sentimos y de lo que pensamos. No de lo que otro diga que como que puede ser así, ¿no? O que tal vez, o yo lo miro desde acá. No, yo escribo desde lo que siento. Y hago que mis estudiantes, por eso los enamoro, trato que enamoren del Pacífico, de todas esas playas, de que las ballenas de Ubarta, que todas esas cosas. Inclusive de las dificultades que tenemos. En el mes pasado estuve haciendo unos talleres y le dije, bueno, vamos a hablar de las circunstancias que vivimos aquí. Cada quien me va a hablar de eso, porque ustedes no son ajenos y hay mucha gente que le ha tocado los sentimientos, la piel, el corazón, las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Escribir eso, contar eso. Necesitamos que se sanen. Cuando andamos buscando la paz, tenemos que primero sacar eso que tenemos dentro, eso que nos hiere, que nos duele, que nos lastima. Porque no la hemos dicho, porque no le hemos hablado. Cuando uno lo habla, desahoga. Al hablarlo, al desahogar, entonces viene lo que llama la tranquilidad. Ya yo tenía un nudo acá en la garganta, un nudo en el corazón, pero ya hablé y ya lo pude, ya me desahogué. Muchas veces uno va llorando donde un amigo, donde una amiga le dice, ay, tengo algo que contarte, pero vine para donde usted, o para donde, sí, vine para donde ti, porque necesitaba desahogarme. Y ese desahogarme es contar. Y cuando uno cuenta, se tranquiliza, llora, siente llorar, se tranquiliza. Y eso que usted se tranquilizó porque ya sacó eso que le estaba quemando el alma, hace que usted empiece a sanar. Y a medida que sana, usted siente lo que le pasó, pero leve. Y poco a poco ya va sintiendo menos hasta que ya no siente más. ¿Qué es lo que le queda? El recuerdo. Le recuerdo de lo que le pasó, pero ya sin dolor. Y cuando usted recuerda simplemente lo que le pasó sin dolor, entonces ahora sí vamos a perdonar. Y cuando ya vamos a perdonar, entonces viene la tranquilidad del cuerpo y del espíritu, y entonces aparece lo que tanto estamos luchando y clamamos los colombianos, la paz. Mientras no tengamos el corazón sin dolor, sin sentimientos malos, sin ganas de vengarnos, sin esa angustia que no he podido vengarme, no he podido realizar lo que yo quería porque le hicieron a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi hermano. Tenemos todavía ese problema en la conciencia, en el corazón, y no podemos sanar. Entonces, cuando andamos buscando la paz, tenemos que sanar, tenemos que utilizar la palabra hablada y la palabra escrita para desahogar, para sacar todo eso que tenemos adentro, y después empezamos a sanar para que luego entonces quedemos en paz con todo, aparezca la paz, la tranquilidad y bueno, a tirar la palomita al aire. Muchas gracias, maestra Mari, también por todo esto que nos comparte de la importancia de compartir a través de la palabra escrita y de la palabra hablada, conversada,
pues esos espacios también de sanación y creo que como ya lo decíamos, pues las infancias requieren en estos momentos justamente como de esa presencia, ¿no? De la presencia de las historias y sobre todo de estas historias para, para acogernos, para sentirnos también escuchados y escuchadas desde las diferentes experiencias y bueno, los relatos que ustedes crean, pues es una muestra de ello, de esa escucha atenta que también ustedes hacen de las infancias. Em, pues ya nos toca ir cerrando este espacio. Creo que nos fuimos un poquito más del tiempo programado, pero pues asimismo creo que justamente estos espacios le queda a uno antes como faltando tiempo para conversar, eh, pero seguramente lo seguiremos haciendo, seguiremos encontrándonos. Agradecerles a Marcela y a la maestra Mari por el tiempo, por el compartir sus experiencias, por acompañarnos y por compartir de todo lo que, digamos, en el día a día también ustedes van tejiendo con sus creaciones. Muy a propósito de estos conversatorios a la orilla del río, mediaciones de lectura y escritura en contextos rurales y como ya lo hemos venido conversando en otros espacios, un poco de esos diálogos también de la ruralidad con otros entornos, como ya lo planteaba también Marcela, desde la mirada también no solamente étnica, sino intercultural, cuáles son esos encuentros interculturales que propician la lectura y la escritura y la oralidad en los diferentes entornos. Entonces, bueno, agradecerles mucho, invitarles también para que pues sigan estas conversaciones, que el próximo martes continuamos también a las 4 de la tarde. Vamos a estar con Eugenio Gómez de Sin Espina, también pues una productora audiovisual, y vamos a estar también con el poeta Alfredo Banín. Otra conversación, pues creo que vamos a ir tejiendo como a todo esto que nos va inquietando, que vamos reflexionando. Entonces, muchísimas gracias, maestra Mari. Nuevamente, un gusto poder escucharla, poder sentirla cerquita a ambas. Muchísimas gracias, Marcela, también. Muchas gracias. Espero pues que nos sigamos encontrando en estos espacios. Bueno, Marcela, por el link de Facebook donde va a quedar grabada la conversación, podríamos poner también el link donde está lo que nos contabas que no alcanzamos a ver de la presentación de la maleta, que muy probablemente pues ahí también los maestros y mediadores pues lo van a poder referenciar. Súper lindo y también si podemos aprovechar, les comparto ahí por el chat el capítulo de Guillermina y Candelario donde se hace la mención de Mari, lo que, de la maestra y lo que estábamos hablando un poco de esos referentes afro que me parecen tan importantes, que son pues como de reconocer desde los niños en diferentes ámbitos, entonces como que ahí también les dejo el link para quien quiera de pronto ir a mirar, fue un capítulo muy bonito que se llama Superhéroes, hablando de esos héroes que son esos personajes que nos inspiran todos los días. Gracias. Muchas gracias por lo que a mí respeta. Dios le pague. A las dos, muchísimas gracias. Y también a todas las personas que eh, estuvieron conectadas y bueno, aquí estará este espacio para que lo puedan compartir también. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Ah, es un gusto.